Vamos a comenzar con este acto. Voy a presentar la 8ª conferencia Ignacio Bolívar, que es, como todos ustedes saben, un ciclo de conferencias que organiza la Real Sociedad Española de Historia Natural con un invitado cada año. Y este año pues, hemos invitado a presentar su conferencia al profesor Juan Manuel García Ruiz, que bueno, fue alumno de la Universidad Complutense, posteriormente se doctoró en esta universidad y es miembro de nuestra sociedad desde 1975. Después del desarrollo de una intensísima carrera profesional, sigue en activo y actualmente es catedrático del Iberbasque en el Donostia International Physics Center y es profesor de investigación emérito en el CSIC. Bueno, tiene una extensísima carrera investigadora, con lo cual, bueno, solo voy a destacar algunos aspectos que hacen o muestran, digamos, su carácter excelente. Y cabe destacar que ha centrado sus estudios sobre todo en la formación de cristales, crecimiento de cristales, etcétera, y en cristales gigantes y el papel de los minerales en el origen y detección de la vida. Como un pequeño aparte, querría comentar que esto que siempre estamos teniendo algunos científicos problemas con lo que sería lo que aparentemente es investigación básica, que parece que no tiene aplicaciones o repercusión, pues nuestro conferenciante va a ser un buen ejemplo de cómo este tipo de investigación luego acaba teniendo un interés muy importante en lo que es la proyección, digamos, de nuestro conocimiento e incluso el avance e incluso aspectos pues económicos. Es un experto en el reconocimiento reconocido internacionalmente sobre el crecimiento de cristales desde e incluso de compuestos orgánicos como las proteínas. De hecho, es el descubridor de los biomorfos, que son estructuras inorgánicas autoorganizadas que imitan las propiedades de la vida y que son cruciales para la detección de vida primitiva y en el diseño de materiales avanzados. Actualmente, su principal campo de estudio son los fenómenos de autoorganización en estructuras biológicas y geológicas, con implicaciones tanto en los orígenes de la vida como en la detección de vida primitiva y también, como os comentaba, en aspectos que pueden tener repercusión económica como la fabricación de nuevos materiales, algo que es muy importante en nuestra economía moderna. Es actualmente investigador principal del proyecto de la Comunidad Europea, un tipo de proyecto que tiene una gran, digamos, un gran reconocimiento, que son los proyectos Synergy Protos, y el tema de este proyecto es el papel de la sílice en el origen de la vida en nuestro planeta. Es fundador, bueno, entre otras muchísimas actividades, voy a hacer simplemente un breve resumen de cosas destacadas de su carrera profesional. Es fundador del Laboratorio de Estudios Cristalográficos, creador del Granada Crystallization Facility, el dispositivo de cristalización que más ha volado en misiones espaciales. Eso es literal, porque ha coordinado varias misiones de cristalización en el espacio, desde el Cabo Cañaveral o Baikonur, y también en los shuttles, como en la Estación Espacial Internacional. O sea que efectivamente ese laboratorio ha volado, y bastante. Reconocimientos y premios tiene muchísimos, tiene medallas, un montón de premios y evidentemente pues no voy a hacer un listado de todos ellos, pero desde luego muchos de ellos son internacionales, de gran prestigio, que ponen en evidencia que nuestra ciencia también puede ser una ciencia muy buena. En España se forman investigadores de alta calidad y aunque muchas veces nos cueste el reconocimiento internacional, pues por nuestro carácter latino y un poco, no sé, peculiar, pues al final, con el esfuerzo, conseguimos que algunos de nuestros investigadores acaben teniendo renombre internacional y entre ellos incluyo a nuestro conferenciante. Y no solo es un gran investigador de reconocimiento internacional, vuelvo a insistir, sino que también es un gran divulgador. Bien, pues entre otras cosas os voy a comentar que es creador del concurso de cristalización en la escuela,
en el que este concurso anualmente participan más de 15.000 escolares en toda España y además, como idea original, ha conseguido pues, ser exportada al extranjero. Y luego, bueno, es conferenciante habitual, además es un conferenciante muy entretenido, tanto en universidades e instituciones de todo el mundo, pero no solo en el contexto académico e investigador, sino que también es un gran divulgador científico en diversos formatos, incluidos pues, documentales televisivos, que algunos de vosotros habréis disfrutado, como por ejemplo el del misterio de los cristales gigantes, que se emitió hace unos años y de vez en cuando se vuelve a emitir en televisión, exposiciones como La armonía fractal en Doñana o El poder de los cristales, libros de divulgación como Cristales, El misterio de los cristales gigantes, Descubrir, Fractales, es decir que es capaz de encontrar tiempo no solo para hacer investigación de excelencia, sino para acercar esa investigación a la gente, cosa que es muy importante en la actualidad porque al final nuestra investigación normalmente está financiada por los ciudadanos y es muy importante hacer ver a los ciudadanos pues, que esa investigación tiene interés y además mostrarles el resultado de sus inversiones o de lo que se invierte, digamos, desde el punto de vista del Estado o de las instituciones privadas para esa supuesta investigación y vuelvo a insistir, no solo la que tiene una aplicación directa, sino también la que aparentemente es investigación básica, que el día menos esperado pues demuestra tener aplicaciones también de gran interés. Y sin más, pues doy la palabra al profesor Juan Manuel García Ruiz para que nos hable del origen de la vida y el papel de la sílice en la detección de vida primitiva. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Paloma. Para mí es un gran placer el estar aquí hoy en la Real Sociedad de Historia Natural. Efectivamente, trataba de recordar desde cuándo, pues desde 1975, ¿no? Ha dicho, que es justo el año que terminé la carrera. O sea, soy desde que tenía algo de dinero, soy ya miembro de la Real Sociedad Española de Historia Natural y con mucho orgullo. De hecho, cuando he podido, pues he publicado también en la revista, nuestra revista, y estuve un tiempo en la junta directiva y de ahí sacamos una revista, se discutió si la podía hacer la Real Sociedad o no, y finalmente no lo podía hacer porque era complicado desde el punto de vista económico y financiero, pero sacamos una revista que se llama Historia Natural con Joaquín Fernández, una revista desde mi punto de vista maravillosa, tuvo un éxito tremendo, pero el editor yo creo que se vino arriba y desgraciadamente tuvimos que parar, pero una revista fantástica. Y se llamaba Historia Natural porque en principio debía ser la revista pública, digamos, o sea, privada, pero abierta al público de la Real Sociedad. O sea que encantado de estar aquí. No sé cuánto tiempo me dijiste que tenía, ¿40? Sí, bueno, vale, sí. No, yo los que me conocen saben que me enrollo mucho, pero bueno, os voy a hablar fundamentalmente del proyecto. Bueno, llevo mucho tiempo trabajando en esto, pero ahora digamos que me dedico fundamentalmente al tema este de origen de la vida, detección de vida primitiva, y de esto es lo que voy a hablar. Yo tengo esta conferencia, que es una conferencia que está preparada. Lo que pasa es que la primera parte, digamos que vosotros todos lo conocéis, porque hablo de algo que para mí me parece que es muy importante si queremos hablar sobre el tema de origen de la vida, que es una cosa además que tanto biólogos como químicos e incluso algunos geólogos no captan bien, y es el tiempo, ¿no? Entonces, vosotros sabéis que en el Jádico no hay rocas en ese. Y esta es la visión que tuvo, que incluso todavía alguna gente tiene, pero hasta hace a lo mejor 12 años, 10, 12 años, se pensaba que esta era. De hecho, el Jádico se llama así porque se pensaba que era un infierno, o sea, la superficie de la Tierra era un infierno con lava, volcanes por todos lados, mucha alta temperatura, un bombardeo meteórico, es decir, un sitio en el cual la probabilidad, no solo ya de que se diera la vida, sino de condiciones prebióticas, era cero.
¿de acuerdo? Eso, por eso se llama el jádico, porque los geólogos incluso pensábamos que esto era así, hasta hace nada. Lo que pasa es que hace unos años se descubrieron estos pequeños cristalitos de zircón, fundamentalmente en Australia, en la colina de Jack, y son unos cristales que, como digo, no hay ningún tipo de roca del jádico, pero estos cristales se han datado y pertenecen al jádico. Lo que pasa es que están en rocas algo más modernas, ¿no? Y son unos cristales que, desde mi punto de vista, han hecho la verdadera revolución en el tema de la Tierra primitiva y el origen de la vida, porque esos cristales lo que nos dicen, por los isótopos, las inclusiones fluidas y los estudios isotópicos que han realizado varios grupos sobre ese tipo de cristal y todavía se están realizando, nos dicen sin ninguna duda de que hace 4.4 billones de años ya había agua en la superficie del planeta. Y claro, esto es un cambio absolutamente fundamental. Esto es importantísimo y ese cambio pues y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si eso ocurrió hace 4.4 billones de años, la superficie de la Tierra en aquel momento era básicamente dunitas, es decir, eran silicatos de hierro y magnesio. Toda la corteza era prácticamente, pues son silicatos de hierro y magnesio, que todos sabemos que, bueno, todos, vosotros sabéis, otra gente no lo sabe, y hay que explicárselo mejor, pero cuando interacciona con el agua ese tipo de roca, esos minerales, lo que se produce es una reacción que se llama serpentinización, ¿no? Donde se forma la serpentina y donde se produce hidrógeno molecular. ¿De acuerdo? Hidrógeno molecular que a escala planetaria, a escala planetaria. Y cuando eso encuentra el CO2 que se está desgasificando del planeta, entonces se produce metano. De tal forma que 4.6, después de prácticamente la formación de la Luna, de 4.4 billones de años, ya teníamos a escala planetaria un sistema que era prácticamente un reactor de síntesis de compuestos orgánicos. Es importantísimo porque esto lo que nos dice es que podemos tener una transición del mundo geoquímico al mundo de la química prebiótica, hacia el mundo de geoquímica inorgánica a una geoquímica orgánica, debido a esta situación. De hecho, como digo, todo el mundo piensa que tenemos que las rocas de la Tierra primitiva, de aquella Tierra hace 4.43, 4.2 billones de años, era una roca fundamentalmente de dunitas que disparaban la reacción de serpentinación. Pero es que además del hidrógeno y estos compuestos orgánicos que se formarían en aquel momento, también se forma una serie de compuestos orgánicos debido a las reacciones de Fischer-Tropsch, de forma que hay una serie de compuestos de ácidos grasos, de hidrocarburos aromáticos, una serie de compuestos orgánicos que también se formarían gracias a que tendríamos hidrógeno molecular en gran cantidad en el planeta, tanto en la atmósfera como en el interior del planeta. Y otra cosa muy importante es que esa reacción lo que produce es mucho hidróxido, de forma que el agua que resulta de esa reacción de interacción entre el agua y las rocas, los silicatos de hierro y magnesio, producen aguas alcalinas. ¿De acuerdo? Esas aguas alcalinas es interesante porque si el agua es un agua muy alcalina, entonces estamos en un punto en el cual tenemos la primera y la segunda deprotonación del ácido silícico y la sílice se vuelve muy soluble en ese medio, ¿de acuerdo? De forma que cuando aparecen, después de que de ese océano empiezan a aparecer las primeros granitoides, que son las rocas más ligeras, y empiezan a aparecer para formar arcosislas y tal, ahí tendríamos una interacción de el agua alcalina con la sílice que nos darían unos océanos, unos lagos, unas pozas de alto contenido en sílice. Es decir, que tendríamos aguas alcalinas, una atmósfera rica en metano, que también tuviera CO2, eso va cambiando con el tiempo, y una concentración de sílice alta. Eso
¿Por cuánto tiempo dura? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero ahí donde es importante lo del tiempo, porque lo que está claro es que muy probablemente al principio la concentración de metano sobre hidrógeno y metano sobre CO2 sería alta, sería de 1 o próxima a 1, y después iría decayendo la concentración de metano y incrementándose la CO2. Pero ese ambiente reductor duró un cierto tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Cuando la gente, algunos colegas, ¿no? Pues me dicen, hombre, pero es que esto durará un poco tiempo, ¿cuánto es? 100 millones de años, 200 millones de años. Y claro, y eso es donde es importante. Es decir, estamos hablando de que tienes muchísimo tiempo, incluso si eso es, que seguro que fue una situación transiente, ¿no? Transicional. Bueno, desde luego hubo un tiempo, mucho tiempo, desde el punto de vista para reacciones químicas, en las cuales tendríamos una situación muy parecida a lo que sería el experimento de Miller, que después os hablaré de él. Y esta es la situación, digamos, de cómo veríamos ahora el jádico, ¿no? En que esta evidencia de agua pues cambió completamente la visión, perdón, de la Tierra primitiva en aquella época. Tendríamos pues eso, una luna muy grande, con unas grandes mareas, bombardeo meteórico, formación de aguas alcalinas con alta concentración de sílice, muchísimo vapor de agua, géiseres, y sistemas hidrotermales. Esa sería la situación. Y lo importante es que esta situación, al contrario de lo que se pensaba hace 15 años, es una situación que sí permite el que pudiera aparecer la vida, y desde luego seguro que hubiera reacciones de tipo prebiótico entonces, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que hemos pasado de tener más o menos el origen de la vida por aquí, por la A de Arquean, aquí, a tenerlo probablemente por la A de Hadean. Es decir, quiere decir que tenemos ahora más, o alrededor de 1 billón de años más de lo que pensábamos para todo el proceso de formación de la vida, de emergencia de la vida. Y eso es importante también para lo que vamos a contar. ¿Por qué es importante la sílice? Pues desde mi punto de vista y de todos los que estamos trabajando en este proyecto, y yo creo que cada vez hay más gente convencida de eso, es que la sílice es algo universal prácticamente, ¿no? Y sobre todo en la Tierra primitiva. Fijaros que en toda esta parte de aquí, todo lo que es el arcaico, todas las rocas que conocemos del arcaico, todas están silicificadas. Es decir, que la movilidad de la sílice en la Tierra primitiva fue enorme, enorme. ¿Por qué? Pues probablemente por eso que os decía, porque al tener pHs básicos, la sílice se disuelve y entonces tiene una excelente movilidad. Entonces esto es una cosa importante. La segunda es porque a alto pH, es decir, al pH en los cuales podría estar o debería de estar la Tierra primitiva, las aguas de la Tierra primitiva, la sílice tiene la capacidad de inducir la autoorganización. Mejor esto. ¿Me oís? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, es que a mí me gusta moverme y entonces un poquito esto. Pues eso, tiene la capacidad, la sílice a alto pH, de inducir la autoorganización mineral emulando la morfología y las texturas de la vida. Y eso ocurre tanto cuando la sílice interacciona con los carbonatos alcalinoterros de bario, de estroncio, de calcio, o también con los oxidohidróxidos de hierro y de manganeso y de otros metales, ¿no? Y después, y esto es una cosa nueva y lo que estamos trabajando, es que la sílice probablemente, no sabemos con seguridad, pero seguramente a través de los grupos silanol, es capaz de catalizar las reacciones prebióticas que son vitales para explicar el origen de la vida. Fundamentalmente porque son capaces de inducir. Todo esto que veis aquí son estructuras que no tienen nada que ver con la biología. Nada que ver. Sí, todas ellas son estructuras abióticas que no están relacionadas con la biología, ni siquiera están membranas de aquí. No solo abióticas, sino que además son inorgánicas. Es decir, no juega, la materia orgánica no juega ningún papel ahí.
hay dos tipos de estructuras. Estos son los biomorfos de carbonato de bario, carbonato alcalino térreos, y estas estructuras de aquí son las membranas disparadas, o sea, son estructuras disparadas por ósmosis, formando membranas de oxidróxidos de metálicos con la sílice. Estos se producen, como veis aquí, a alto pH. Estas de aquí se producen también a alto pH, pero a un pH más bajo. ¿De acuerdo? Os voy a contar algo, no mucho de esto, porque si no, porque lo más me interesa es la parte final de la estructura. Estas estructuras que yo llamo carbonato, y hoy en día por extensión se llaman a cualquier estructura no biológica que imita la morfología de la vida, se le llama ya biomorfo, y están jugando un papel importante en lo que es la detección de vida primitiva. Son estructuras que tienen curvatura continua, es decir, son estructuras cristalinas. De hecho, son composites, lo que se llama composites, es decir, que son nanocristales de carbonato, de bario, de estroncio o de calcio, que se autocoordinan unos con otros, o sea, se autocoorientan unos con otros, formando estructuras que, a diferencia de los típicos cristales, pues son estructuras con curvatura continua, tanto positiva como negativa. Entonces dan este tipo de estructuras que son difíciles de diferenciar de la vida primitiva, perdón, de los morfología de los organismos primitivos. La morfogénesis de estas estructuras es muy curiosa. Es decir, sabemos cómo se forma, o sea, no es ningún milagro, es una cosa, sabemos bien cómo se forma. Son estructuras, como veis, que aquí tenéis un esquema de esto que sería aquí, es una estructura radial con todos esos nanocristales, unos 400 nanómetros por 300 nanómetros de espesor, que se coorientan unos con otros formando una estructura radial. Sería una estructura ferulítica radial, ¿de acuerdo? Y esa estructura, en principio, lo que debería de formar, pues son simplemente discos, ¿no? Lo esperable que se formara un disco. Lo que pasa es que cuando observamos el crecimiento de esas estructuras, ese disco, veis que aquí hay una serie de puntos, aquí va a aparecer otro, puede haber otro aquí, puntos que son puntos singulares donde la estructura deja de crecer en esa dirección. Entonces, lo que ocurre en esos puntos es que la estructura radial que va creciendo se curva, se riza, ¿de acuerdo? Hay un rizo, y entonces cuando ocurre ese rizo, lo que ocurre es que deja de crecer en esa dirección, y lo que hace es que se propaga el rizo hacia la derecha y hacia la izquierda como una ola de surf, ¿no? en la playa, ¿de acuerdo? Entonces, ese rizo tiene un papel morfogenético fascinante. Sería esto lo que veis aquí. Veis que la estructura vendría de aquí, la lámina que estaría creciendo, se riza, y veis que todos los cristalitos se van coorientando uno con otro siguiendo la geometría del rizo. ¿De acuerdo? Eso sería un rizo que se propaga en esta dirección. Lo que crece en la parte verde ya no crece hacia allá, obviamente. Y entonces, simplemente con estos tres parámetros, que es la velocidad de propagación del rizo, de estos dos rizos, ¿no?, que se están uno frente a otro, la velocidad de propagación de la lámina que va creciendo y el radio de curvatura del rizo, es decir, cómo de grande es la curvatura del rizo, con eso podemos explicar todas esas morfologías fascinantes que habéis visto anteriormente. Por ejemplo, esta de aquí, veis, está creciendo la estructura, aquí hay un rizo, aquí hay otro, se van propagando, ¿de acuerdo? Los dos son hacia arriba o hacia abajo, es decir, que son quirales, uno es de izquierda y otro un rizo de derecha. Eso Cristóbal sabe bien de eso. Y tenéis que cuando se unen, ¡pum!, pues simplemente llegan, se cierra, ¿no?, deja de crecer, y lo que tenemos es la formación de esta estructura de tipo corazón o tipo hoja, ¿no? Exactamente igual, pero ahora imaginaros que uno de los rizos es hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿de acuerdo? Es decir, los dos son de la misma quiralidad, o los dos de izquierda o los dos de derecha. Y entonces lo que pasa es esto que tenéis aquí. Ahí veis, eso está en foco, eso está fuera de foco, ese está hacia arriba y ese está hacia abajo. Entonces van propagándose, uno hacia arriba y otro hacia abajo, y cuando se unen, cuando se encuentran, lo que ocurre es que la estructura se tuerce.
Y entonces ese es el origen de la helicoide. ¿De acuerdo? En esta de aquí es exactamente igual que esto, pero ahora lo que ocurre es que la velocidad de propagación de los rizos es mucho mayor que la velocidad de propagación de crecimiento de la lámina. Y entonces lo que ocurre es que los rizos se van uniendo uno con otro. Entonces se crea esta estructura que llamamos la trenza, una trenza, ¿no? Y esta de aquí es también lo mismo. Lo que ocurre es que aquí el radio de curvatura de una de las rizos es mucho más grande que el otro. Y entonces se riza sobre sí mismo. Lo llamamos los gusanos. Entonces, este mecanismo, que es un mecanismo fantástico, que la vida no ha inventado, o sea, la vida no ha creado no ha usado nunca esto, ¿no? Es un mecanismo que tiene una fuerza morfogenética tremenda, ¿no? Y explica todas las formaciones. La química que hay detrás de esta precipitación, pues fundamentalmente, como esto ocurre en esta región, ¿no?, que estamos diciendo aquí, que es una región de alto pH, imaginaros que en el frente de crecimiento se precipita el carbonato. Entonces, cuando precipita el carbonato, el pH en el frente de crecimiento baja. Entonces, cuando baja, lo que ocurre es que se sobresatura con respecto a la sílice. Entonces, los cristalitos de carbonato que están creciendo, inmediatamente la sílice viene y inhibe el crecimiento. Y por eso son nanocristales tan pequeñitos. Pero cuando la sílice precipita sobre los cristales esos de carbonato, el pH vuelve a subir. Y entonces lo que ocurre es que se sobresatura con respecto al carbonato y produce la precipitación del carbonato. Es decir, que esto lo que hace es un mecanismo de autoalimentación en la que la fase cristalina provoca la formación de la impureza. Y la impureza, el nivel de crecimiento, provoca la formación de la precipitación de la fase cristalina. Es un mecanismo muy interesante que además, gracias a mi colega Marco Montalti, lo estuvimos estudiando. Fue muy complicado, pero finalmente pues logró él medir, porque tiene un sistema de medir el pH localmente. Logramos medir que en el frente de crecimiento de estas estructuras, ahí se está produciendo efectivamente una oscilación de pH que responde al mecanismo que os acabo de explicar. El interés que tenía este tema, cuando yo, de hecho, esta estructura la descubrí aquí cuando estaba haciendo mi tesis. De hecho, la tesina, lo primero fue la tesina, después la tesis. Pero al principio la publicamos en revistas, digamos, de mineralogía, de cristalografía. La gente no entendía mucho, pero bueno, al fin y al cabo, parece que eso es interesante. Pero cuando me di cuenta de que en las estructuras, o sea, los primeros microfósiles, o los microfósiles más antiguos de la Tierra, la gente estaba buscando los microfósiles más antiguos de la Tierra o buscando microfósiles en meteoritos marcianos como este, que NASA reivindicó que había encontrado vida en ese meteorito, ¿no? Resulta que, es que estos microfósiles son muy parecidos a las estructuras, a los biomorfos que hemos encontrado en el laboratorio, ¿no? Entonces, el criterio que se seguía era porque la gente decía, es que no puede ser, o sea, hay estructuras tan complicadas que no se pueden formar por medios inorgánicos. Entonces, ya empecé a buscar y resulta que tenemos toda una serie de estructuras. Hombre, algunas de estas estructuras, como esta de aquí, Oaston Bargoon, es tan complicado que dice, esto es imposible que se forme inorgánicamente. Lo que pasa es que cuando ya busqué en los archivos que teníamos de las fotografías que hacíamos aquí arriba, pues fijaros que prácticamente desde el punto de vista morfológico son indistinguibles, ¿no? Ahí ya empecé a tratar de publicar en revistas de origen de la vida y relacionadas con el mundo, digamos, de la paleontología y de la evolución y tal, y ahí tuve un rechazo total. Es decir, la gente decía, esto es imposible, no puede ser que usted lo que ha hecho, el experimento está mal hecho y hay contaminación biológica y esto es lo que había, ¿no? Entonces durante bastante tiempo fue imposible publicar.
Lo que pasa es que finalmente, bueno, lo que vimos es que aparte de la similitud morfológica, resulta que todos los fósiles, los fósiles propuestos y los que son de verdad precámbricos, todos están en chairs, o sea, todos están en sílice, en gel de sílice, en algo que fue una vez gel de sílice, ¿no? Y además, en algunos de esos casos, concretamente los fósiles que se propusieron más antiguos son fósiles que son en chairs baríticos. Y bario era uno de los componentes fundamental que utilizábamos a los primeros tiempos, ¿no? Después ya hemos hecho con otros, fundamentalmente con calcio, que es muy interesante, ¿no? Y después la otra cosa es que esos chairs en los tiempos, en el arcaico, cuando pues no había chairs bióticos, obviamente, es decir, no había vida. Entonces la precipitación de la sílice debió de ser fundamentalmente por cambio o bien de pH o cambio de temperatura. Y el cambio de pH tiene que ser a pH básico, es decir, que se daban toda una serie de circunstancias que empezaban a decirnos que, bueno, que pues, por lo menos había una alta probabilidad de que esto pudieran ser solo cosas inorgánicas, ¿no? Y uno de los problemas que teníamos, es decir, de hecho, la única cosa que cuando tú utilizabas los criterios de biogenicidad de los micropaleontólogos, la única cosa que fallaba es que, claro, los restos o restos putativos de vida eran orgánicos y los nuestros no. Entonces, lo que hicimos con mi colega Stephen Hay y su grupo en la Universidad de Australia, lo que hicimos es coger formaldehído, que era fenolformaldehído, que es algo que todo el mundo está de acuerdo que en la Tierra primitiva debía de haber mucho, ¿no? Cogimos fenolformaldehído, hicimos biomorfos dentro del fenolformaldehído, ¿vale? La sílice, la materia orgánica, como era de esperar, se unía a la sílice, lo calentamos a 350 grados para formar querógeno, lo mismo que los microfósiles, y el espectrograma que obtuvimos es idéntico a los de los microfósiles precámbricos, ¿no? Entonces, con esto, pues ya sí se pudo publicar muy bien quiero decir, en revistas de alto impacto, que, pues esto, que la morfología no contiene información inequívoca de la génesis. Es decir, que si tú tienes una cosa que se parece a un bicho, no necesariamente es el resto de un bicho. Puede ser simplemente que es. ¿Y cuándo la morfología se puede utilizar en detección de vida? Bueno, pues cuando la biología vence a la física. Es decir, cuando el desarrollo de los sistemas darwinianos, ¿no?, empiezan a crear morfologías suficientemente complicadas como para que la física o la química no pudiera hacerlo. Eso hoy en día, prácticamente todos los micropaleontólogos lo aceptan, y yo creo que fue interesante, ¿no? De todas formas, en aquel tiempo hubo gente que claro, en algún congreso y tal, ¿no? Entonces me ponían esto y decía, oye, ¿usted no cree que la morfología es un criterio de biogenicidad? Entonces, ¿esto qué? Y entonces la respuesta es que esto es un fósil no por la morfología. Eso es un fósil por lo que el conde Buffon, ¿no?, decía que es anatomía comparada. Y eso es una cosa que muchas veces los micropaleontólogos olvidan. Es la anatomía comparada lo que nos dice que ese es un fósil. Y de hecho, mi recomendación es leer este librito, he hecho un artículo en este libro que da nombre al libro, que se llama Las piedras mentirosas de Marrakech o algo así, ¿no?, de Stephen Jay Gould. Es un libro delicioso. Y este hombre, en ese artículo, lo que hace es que se va a Marrakech, donde sabe que hay muchísimos fósiles, y donde muchísimo gente vamos a comprar fósiles allí, y muchos de ellos son fósiles hechos por los marroquíes, que han aprendido a hacer trilobites y belemnites y ammonites maravillosamente. Y entonces este hombre lo que hace es explicar cómo distinguir un fósil de verdad de un fósil hecho por los marroquíes, ¿no? Es decir, que efectivamente la morfología no contiene información sobre el origen de las estructuras. Y el problema es que cuando estamos hablando de detección de vida primitiva, estamos hablando de cosas tan pequeñitas, estamos hablando de eucariotas o de procariotas, ¿no? Y
pues no hay compartimentalización, por lo tanto no podemos aplicar la anatomía comparada. Ese es el problema, ¿no? Bueno, Gan Sang, que es un estudiante de doctorado mío que hizo un trabajo precioso con el carbonato cálcico, demostrando que en el caso del carbonato cálcico, dependiendo de la temperatura, podíamos tener un tipo de textura u otra, y un tipo de morfología u otra. Y entonces lo que demostró fue que cogiendo carbonato cálcico y moviendo la celda de crecimiento para diferentes temperaturas, conseguía pues crecer la morfología que quisiera. Y cada color es una temperatura distinta y un tipo distinto. Es decir, esto es muy importante porque es la primera vez en que se crea una arquitectura en el que los componentes son de diferentes polimorfos. ¿De acuerdo? Entonces, abre la puerta a diseñar, y en eso estamos ahora, tratar de diseñar estructuras minerales que tienen diferentes polimorfos y tienen que tener diferente textura y diferente morfología, ¿no? Bueno, estas son otras cosas y esto ya es la parte de los membranas, estas estructuras. Son unas estructuras fascinantes descubiertas a principios del siglo pasado. Son estructuras en las que la ósmosis juega un papel muy importante y crean... Esto va un poquito lento, pero se va moviendo. Vale. Se trata de poner una sal metálica soluble en una disolución de silicato sódico de alto pH, llegando a 12, ¿no? Y entonces se empieza a precipitar inmediatamente una membrana de sílice en la parte externa e internamente de metales del óxido e hidróxido del metal que esté utilizando. En este caso es hierro 2, ferroso, una sal ferrosa y entonces lo que empieza a formarse es este gas y entonces empieza a formar una serie de estructuras que son las estructuras también muy biomiméticas, ¿no? Son unas estructuras preciosas. Entonces, estas estructuras, lo interesante, bueno, este es el mecanismo de formación, como os he dicho, no voy a entrar mucho en detalle, pero son unas estructuras que se forman y por ese mecanismo de ósmosis y Fabian Glass, un estudiante alemán de doctorado, hizo un experimento muy bonito, muy difícil, pero es un experimento en el que consiguió hacer columnas como esta y metió dentro de esas columnas no sé por qué no ha salido allí, eso, ahora sale. Metió dentro electrodos, dentro y fuera de esa columna, y fue midiendo todo lo que pasaba, en el interior y el exterior, y cómo salían y entraban los distintos iones, y lo que interesante es que midió que existe un potencial electroquímico entre y fuera de pues hasta varios cientos de microvolts, ¿de acuerdo? Microvoltios. Entonces, ese es el potencial que se va creciendo. Quiere decir, cuando tú tienes esa estructura, estás creando una pila. Una pila es algo que es muy interesante desde el punto de vista energético para el tipo de reacciones que se pueden dar dentro, ¿no? Y lo que demostramos con mis colegas Rafael Saladino, Ernesto Di Mauro, de la Universidad de la Sapienza de Roma y de Viterbo, Universidad de Viterbo, que estas estructuras catalizan la condensación de la formamida formando aminoácidos sobre el lado de la sílice de la estructura, y las nucleobases, conseguimos 4 nucleobases, ¿no?, en la parte interna donde está la sal metálica. O sea, que es muy interesante porque son estructuras que además son geoquímicamente plausibles, es decir, que hemos logrado estas estructuras en aguas, por ejemplo, de Aqua de Ney, aguas de serpentinización de Aqua de Ney, también en las aguas de los lagos de soda del Rift Valley, son son geoquímicamente plausibles, y lo interesante es que tienen este tipo de capacidad de catalizar la condensación de la formamida, que es un compuesto fundamental en toda la química prebiótica, y además selectivamente catalizar la formación de estos compuestos. Ahora lo que os quiero contar, esta parte más moderna de lo que estamos haciendo. Vosotros conocéis todo el experimento de Miller, ¿no? Es un experimento muy famoso en el que este hombre, cuando era un
un estudiante de doctorado, un jovencito, pues su supervisor era Harold Urey. Este hombre tenía una idea de que la atmósfera de la Tierra primitiva, siguiendo también a Oparin, era una atmósfera reductora. Y entonces él dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos el experimento y vemos a ver qué es lo que pasa? Entonces lo que se le ocurrió es poner un reactor de borosilicato y metió metano, hidrógeno, amonia y para la atmósfera. Y puso agua, porque el agua tenía que haber allí aguas para imitar, digamos, lo que era el paisaje de la Tierra primitiva. Y para disparar la reacción, pues lo que introdujo fueron una chispa eléctrica de unos 60.000 voltios, imitando lo que serían los rayos, que debían de haber muchísimos en una Tierra primitiva llena de volcanes, ¿no? Entonces, ese experimento lo llevó a cabo y encontró que efectivamente pues, se formaron muchos compuestos orgánicos, pero entre ellos aminoácidos, pocos aminoácidos. Posteriormente, esto es 1953, ¿eh? Entonces allí era muy difícil en aquel momento tener suficiente capacidad analítica para detectar todo lo que se formaba, pero después se ha visto que se han formado dipéptidos, que se forman nucleobases, es decir, que el experimento fue en ese momento, y sobre todo después, un éxito enorme, porque demostró que podíamos atacar el problema del origen de la vida experimentalmente. Ese es el mérito de este experimento. Fue genial. Posteriormente, el interés del experimento decreció porque hubo una crítica muy importante sobre que la atmósfera reductora no era la atmósfera de la Tierra primitiva. Eso fue en los años 80 y durante bastante tiempo, pues, aunque el experimento obviamente sigue siendo fundamental, no parecía que tenía un interés. Nosotros ahora, por lo que os he contado al principio, creemos que sí. Y hay ya muchísima gente que cree que efectivamente durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero la atmósfera fue reductora. Es decir, que el experimento vuelve a ser importante, vuelve a ser relevante para el origen de la vida desde el punto de vista de la geoquímica. Pero este experimento, yo siempre he tenido la curiosidad, me leí los artículos y efectivamente este hombre dice en los primeros 2 artículos, después ya no habla más, pero en los primeros 2 artículos dice que se forma mucha sílice en la reacción, ¿no? En el experimento. Y entonces, bueno, pues es que a lo mejor lo que se forma la sílice, porque claro, él mete amonio, ¿no? Amoníaco, ¿no? Entonces, esto lo que hace es tener, el agua tiene un pH de 11.4. Y entonces mi idea es, bueno, si pH 8.4, reactor de borosilicato y tal, aunque el borosilicato está preparado para no disolverse mucho, pero se disuelve. Y entonces probablemente él hizo con un vidrio peor del borosilicato y a él le sale muchísima sílice, no tanto como a nosotros. Pero lo que pensáis siempre, bueno, a lo mejor la sílice tiene algo que ver. Entonces, hace 3 años así, hicimos una serie de experimentos. Bueno, esto es lo que os digo, ¿no? O sea, ese azul, el experimento de Miller empieza en 11.4 y termina en alrededor de 9 y algo, 9,6 por ahí. Y entonces lo que hicimos es decir, bueno, pues vamos a hacer un experimento con este pH, el típico, y otro con un experimento con un tampón a pH 9. Y lo que hicimos es, pues, vamos a hacer un experimento a ver si la sílice tiene alguna función. Entonces hicimos un experimento en un reactor de borosilicato idéntico que el de Miller, otro experimento en un reactor de teflón y otro experimento en un reactor de teflón, pero le poníamos dentro de la disolución, bueno, del agua, unos pedacitos habíamos partido de un reactor de borosilicato. Esos 3 experimentos, uno con un buffer y otro sin el buffer, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre es esto, o sea, cuando hace el experimento en borosilicato, pues te sale la sopa prebiótica, te sale la famosa sopa prebiótica que le salía a Miller, pero cuando lo hace en el reactor de teflón, pues ya no hay tanta sopa y lo que efectivamente ocurre es que el número, la diversidad química y el yielding, el rendimiento de la reacción es mucho menor. Es decir, que la sílice juega un papel fundamental en la catálisis de esas reacciones. Eso lo que
Aquí tenéis algunos resultados, quizás es mejor la siguiente. Aquí tenéis ya, o sea, hay 25 compuestos que se sintetizan solamente en la presencia de borosilicato y 56 compuestos que se sintetizan por descarga eléctrica en la presencia de borosilicato. Y solamente 31 compuestos son sintetizados por la descarga eléctrica. Es decir, Miller emuló muy bien la atmósfera, el experimento fue genial, emuló la atmósfera y el agua de la Tierra primitiva, pero se olvidó de los minerales. Que en aquel tiempo nadie pensaba que los minerales tendrían que ver. No, había una persona que sí, que es John Bernal, que 2 años antes del experimento de Miller publicó un artículo precioso sobre el papel de la arcilla en el origen de la vida. Pero claro, eso seguramente no lo leyó este hombre, entonces él pasó. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo que hemos demostrado es que las rocas estaban ahí en forma del reactor de borosilicato, ¿no? Pero una de las cosas, esto ya lo hemos publicado y, bueno, el artículo sorprendió mucho, había gente que decía, pero esto cómo no se le ha ocurrido a alguien antes, ¿no?, de hacerlo. Yo creo que porque este experimento fue tan importante, y era un experimento un poco, en cierta medida, débil, ¿no?, porque al principio era muy difícil de conocer los aminoácidos, que yo creo que la mayoría de la gente después dicen, vamos, mejor no tocarlo, ¿no? Era un poco de respeto, ¿no?, de decir, bueno, no vamos a tocar. Nosotros, como somos un poco irrespetuosos, pues lo hicimos, y ahora todavía más, porque ahora lo que hemos hecho es que esta es la materia sólica orgánica que se forma en esta sopa, ¿no? Ahí, esto de ahí. Eso realmente lo que es cuando haces el experimento, al día siguiente ya empieza a cubrirse, se pone marrón el reactor y empieza a cubrirse de esa película. Es una película que cubre las paredes del reactor y también va formándose sobre la interfase entre el agua y el gas. Y creando como esta película que veis aquí, una película de unos 300 nanómetros, depende del sitio, tiene un espesor distinto o no. Y es una película que se forma, aquí en la parte de aquí es como un velo, no sé si esa idea del velo que se forma en los barriles de Jerez, ¿no? Pues una cosa así, ese velo que está por encima de esto. Ese velo, pues resulta que cuando lo estudias en detalle, es un velo formado por polímeros de ácido cianhídrico. O sea, lo que se forma en el reactor de Miller, fundamentalmente es ácido cianhídrico, por el plasma de la chispa, y entonces se produce fundamentalmente ácido cianhídrico. Ese ácido cianhídrico, en contacto con el agua, crea formamida, la formamida condensa y crea toda una serie de compuestos, y el ácido cianhídrico también en contacto con el agua, en alta concentración, lo que crea es polímeros de ácido cianhídrico. Y este velo, esta película, es una película de polímeros de ácido cianhídrico, y son muy interesantes porque es lo que utilizó Juan Oró para hacer la adenina. Y porque hay grupos estamos ahí en contacto con gente que dice que con polímeros de ácido cianhídrico básicamente puedes llegar, poniendo obviamente pues fósforo y azufre, puedes llegar a tener las proteínas y concretamente RNA. Pues seguimos estudiando esto porque pensando en que la sílice es importante, ¿no?, en la formación vimos que en esta membrana sólida, ¿no?, esta película sólida, hay bastante sílice de las paredes del reactor, y entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos ahí más. Esta es la estructura de la membrana, de la película esta orgánica, sólida. Fijaros que son pequeñas, estos son 200 nanómetros, estas bolitas de aquí son como 30, 50, 100 nanómetros de esferas o cuasi esferas, que creemos que son básicamente cuando tú tienes, como esto tiene un poco de vacío y hay un poco de temperatura, lo que está formando es un vapor de agua, y entonces las pequeñas gotitas de vapor de agua con la sílice que se dispara de las paredes del reactor, en contacto con el cianhídrico, lo que hace es formar los polímeros de ácido cianhídrico, y esos caen
van cayendo y son los que van formando, o juntándose a las paredes, son los que van formando esta película. Pero nos metemos más en detalle y lo que encontramos son, fijaros que son esferas, como esta de aquí. Algunas de estas esferas, después en el microscopio electrónico de barrido, con el vacío, se desinflan como un balón de fútbol. Y estas esferas, la mayoría de ellas están huecas. Esto es un FIP, es un corte de la esfera, aquí es otro. El espesor de la película de la esfera es distinto, depende de las condiciones, pero son huecas. Es decir, interesante, son vesículas. Es decir, son, podemos decir, protocélulas que se están formando en las mismas condiciones en las cuales se están formando los ladrillos moleculares de la vida, ¿no? Pero es que, investigando más por debajo, lo que vemos es todo esto. Es decir, hemos encontrado toda una serie de estructuras, como veis aquí, biomorfos, estructuras biomiméticas que se forman. De hecho, esto está, bueno, lo estamos viendo porque en microscopio electrónico barrido las tenemos que ver así, ¿no? Pero realmente están boca abajo. Es decir, estas estructuras están colgando de ese velo que está flotando sobre la superficie. Entonces, eso es lo que ocurre. Y como veis, incluso todas estas estructuras así setadas, ¿no? Son huecas, están huecas. Todas ellas tienen aquí, como veis, un puntito desde nuestro punto de vista, lo que está eso se está expulsando el gas que se está formando sobre la esfera, sobre la película. Esto es como realmente están, es decir, están boca abajo. Estas son otras estructuras que hemos encontrado en el agua, allí moviéndose en el agüita, son estructuras como esta de aquí, que son estructuras que se están formando y seguramente se han desgajado de la parte de la película orgánica sólida, ¿no? Y este es el mecanismo de formación que proponemos. Y es que ahí tenéis que lo que se está formando, ahí tenéis, bueno, el metano, el nitrógeno, ¿no? Lo que metemos en la disolución, el amoníaco se disuelve fundamentalmente en el agua, ¿no? Y lo que se forma son ácido cianhídrico. Entonces, ese ácido, las moléculas de ácido cianhídrico, son las que están formando esas bolitas que hacen la superficie, la película orgánica, ¿vale? Y cuando todavía queda, pues se está formando continuamente ese ácido cianhídrico, se va metiendo entre las porosidades de esa película, llega hacia abajo, entonces cuando entra en contacto otra vez la burbuja de ácido cianhídrico, entra en contacto otra vez con el agua que tiene abajo, entonces lo que ocurre es que empieza otra vez a polimerizar. ¿Dónde polimeriza? En la interfase entre el gas y el líquido. Y entonces, pues lo que va creando, si eso se hace, la presión, digamos, el flujo de cianhídrico y probablemente algún otro gas que se esté formando y que no sabemos qué es porque todavía no lo podemos saber. Pero eso entonces, si es lento ese flujo, pues simplemente la película se cierra y tenemos las esferas. Esferas, las protocélulas esféricas. Mientras que se está formando digamos, esa membrana, ¿no?, alrededor de la esfera, sigue habiendo un flujo importante, entonces esa membrana, pues como no está aún cerrada, se va elongando, ¿no?, y de forma que tenemos estas estructuras que llamamos pólipos, ¿no? Y si tú tienes la membrana, o sea, la esfera de gas de cianhídrico que está ahí formándose, y antes de que se forme viene otro flujo más, lo que hace es un mecanismo se llaman física popping, ¿no? Que va creándote distintas esferas que se van cerrando y tienes estas estructuras que son. ¿De acuerdo? Esa es la explicación que tenemos para estas estructuras. Y claro, esto lo que nos dice, bueno, ahí puede haber y estamos buscando mucha sinergia entre lo que es la sílice polimérica y la materia orgánica que se está formando y estamos trabajando en ese campo. Pero lo más interesante, o una de las cosas interesantes, es que hace 4.4 billones de años, es decir, muy al principio de todo, ya teníamos que a la vez en el mismo sitio, simultáneamente, se están formando los ladrillos moleculares de la vida, es decir, los aminoácidos, las nucleobases, los ácidos grasos, todo, y además las
digamos, protocélulas que servirían como microreactores para que se desarrollara la química que lleva hacia la complejidad. ¿De acuerdo? O sea, digamos, la importancia es que llevamos lo que sería la química prebiótica, es decir, todo lo que hace falta para hacer la química prebiótica al principio de todo. Lo cual que lo que quiere decir es que pues tenemos muchísimo tiempo. Y eso es importante, es decir, es que tenemos, porque los restos más antiguos de vida sobre la Tierra pues están en discusión, pero probablemente sean 3.4 las estructuras estromatolíticas, ¿no? Que desde mi punto de vista no hay forma de explicarla inorgánicamente, pues tenemos 1 billón de años para desarrollar la química prebiótica que lleva la vida, ¿no? Entonces, lo que probablemente ha podido pasar es que estos protomundos, además son protomundos que aparecerían en cualquier tipo de planeta tipo Tierra, que hay billones en el universo, o lunas tipo Tierra. Es decir, en cualquier planeta tipo Tierra, geológicamente, ¿no?, o luna tipo Tierra, se podría haber dado esto. Y esto lo que significa decir, bueno, pero ¿por qué no? Entonces no vemos vida, ¿no?, muy claramente en otros, pues probablemente porque el tema es es pura lotería. Es decir, que lo que tenemos es una serie de protomundos, está todo allí para que se desarrolle, pero se van a desarrollar una serie de reacciones químicas una detrás de otra, sin ningún tipo de diseño, sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de definición, y que unas darán lugar en algún planeta, pues llegará con el tiempo a desarrollar una estructura como la vida que conocemos, o una estructura como la vida que conocemos un poquito más torpe, o una mucho más inteligente que la vida que conocemos. Es decir, que puede haber muchos tipos de vida. La idea, por ejemplo, típica que tenemos de un árbol, ¿no?, el Luca y el árbol de la vida, pues probablemente en los protomundos, y aquí en la Tierra probablemente sería lo mismo, tendríamos muchos árboles truncados. Árboles en el que se han desarrollado reacciones químicas interesantes hacia la complejidad, pero que no llegaron a nada desde el punto de vista, o nada tan interesante como la vida que conocemos. Pero eso sería la idea, ¿no?, de que este tipo de protomundos es algo que debió de estar o ha estado o se están desarrollando ahora o se van a desarrollar en el futuro en muchos otros sitios, ¿no? Esto es lo que vengo a decir en esto de aquí. O sea, también la otra cosa que nos lleva a estos resultados interpretados como lo estamos interpretando nosotros es que pues no ha habido soplo divino, ¿no? Es decir, no ha habido. En julio di esta conferencia en Seattle, en la American Chemical Society, y allí la discusión, oiga, pero ¿hay algo, se le ocurre alguna reacción que pueda acelerar esto? Y claro, la respuesta dice, pero ¿quién tiene prisa? Porque nosotros tenemos prisa, es decir, porque queremos descubrir algo que probablemente no haya nada absolutamente importante que descubrir, más allá del origen de la quiralidad y otro tipo de cosas. Fundamentalmente, pues, nosotros tenemos prisa porque no tenemos tiempo, pero es que hemos tenido 1 billón de años, entonces probablemente no hace falta, no hay soplos, no hay descubrimientos, no hay reacciones absolutamente fundamentales desde mi punto de vista, ¿no? Y el otro resultado obvio, y que yo creo que es importante también, es que si ahora encontrásemos en Marte o en otro sitio donde vayamos biomoléculas claramente relacionadas con la vida, como aminoácidos, como nucleobases, como ácidos grasos, y además a la vez en el mismo sitio, en la misma roca, encontráramos estructuras como esa, pues no necesariamente significaría que hemos encontrado vida. A lo mejor hemos encontrado un protomundo que todavía no ha desarrollado la vida, ¿no? Estas son las ideas con las que nos divertimos ahí en mi laboratorio y bueno, este es el proyecto, se llama El papel de la sílice en la aurora de
de la vida sobre nuestro planeta, en el que estamos la Universidad de Bremen, el Museo Naturalis de Biodiversidad en Leiden y la Universidad de Hannover, Dennis Gebauer, Wolfgang Bach, Mark van Zuylen. Después, Stéphane Lalonde es en la Universidad de Brest, un beneficiario de Mark van Zuylen, y Isaac Rodríguez es bastante Teixenet. Ellos están haciendo aparatos de microfluídica que vamos a usar en los experimentos, y Fermín Otálora, que ha trabajado siempre conmigo, no en Biomorfunda, pero ahora sí, y entonces él está trabajando en Granada, y bueno, ahí donde está nuestro anterior laboratorio, y esta es la idea. Ahí tenemos 6 años para ver qué hacemos con eso. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias por tu interesantísima conferencia. Ya nos lo imaginábamos, pero nos dejas en un, sobre todo a los que somos paleontólogos, un poquito... Bueno, afortunadamente yo estudio cosas más así, más fáciles de reconocer como fósiles que los microfósiles. Pero bueno, siempre nos quedamos con esa pequeña, digamos, duda de qué decirnos a nuestros estudiantes cuando les enseñamos esos microfósiles tan antiguos que marcan a lo mejor el comienzo de nuestro registro. Sabemos que el registro siempre va por detrás. O sea que la vida estaba antes y cuando se conserva como fósiles, pues tiene que ser después. Sí. Pero bueno, ya no me voy a sentir tan cómoda diciendo que esos fósiles que les enseñábamos pues realmente son fósiles antiguos. No, nosotros nunca hemos dicho que ningún fósil en concreto, porque eso lo tienen que decir los micropaleontólogos. El tema es, hay que tener cuidado. Pues muchísimas gracias, porque además siempre la ciencia tiene que quedar marcada por el preguntarse hasta qué punto es real lo que estamos viendo. Claro. Si no discutimos o no ponemos a prueba lo que estamos dando por sabido, no sería ciencia, claro. ¿No? Pues muchísimas gracias. Yo querría dar un turno de preguntas para cualquier curiosidad o duda o que queráis plantear, los que estáis aquí presentes en la conferencia. Si nos importa, para que quede grabado, levantáis la mano y os acerco el micrófono a cualquier intervención que queráis plantear. Buenas tardes, interesantísima conferencia, supongo que para todo el mundo, pero particularmente para los biólogos, ¿no? Quería saber su opinión de los, no sé si son biomorfos o qué estructuras, cómo llamarlas, que aparecen en ese famoso meteorito que cayó en la Antártida y que se supone que tiene 7.000 millones de años. Sí, es este de aquí. Sí, es que me ha parecido ver la foto. ¿Y son biomorfos o qué demonios son esos? Esos son biomorfos. Pero eso ya hoy en día... yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Eso es una reivindicación que hizo NASA, sí, en 2006, no me acuerdo, en 1900, no me acuerdo. Pero yo, es decir, es en ese momento es cuando estaban los de los biomorfos poniéndose y era un artículo muy débil. Pasa un artículo que NASA en ese momento necesitaba, ¿no? Hacerse una reivindicación porque le llovió una cantidad de millones de dólares tremenda. Pero en un artículo en el que decían que habían encontrado 5 pruebas que demostraban la existencia de vida en Marte. En el mismo artículo, en el propio artículo, ellos decían al final, cada una de las 5 pruebas se puede explicar de otra forma, pero en conjunto, entonces claro, eso es una forma de hacer ciencia un poquito complicada. Hoy en día, digamos, nadie cree que eso sea una... Ni eso ni nada de lo que descubrieron. Descubrieron hidrocarburos alifáticos, era otra prueba, pero hidrocarburos alifáticos ahora sabemos que se hace. O sea, una de las cosas que ahora mismo tenemos clarísima todo el mundo que trabaja en temas de origen de la vida, hay mucha discusión y mucha controversia, pero una cosa está clara, es que hacer los ladrillos moleculares de la vida, eso es muy fácil, eso es muy fácil. Entonces, ahora por ejemplo, hace poco Hayabusa, ¿no? Los japoneses han encontrado un meteorito allí, Uracil, y te lo ponen, ¿no? Pero porque claro, algo hay que decir y hay que para llamar la atención, pero Uracil es que sale, los experimentos estos de Miller sale
Y entonces cualquier meteorito, ese tipo de reacciones que hemos contado, se debían de estar dando. ¿Y de qué están hechos esos biomorfos? Estos son de carbón. Estos Es eran lo que me parecía que eran Sí, carbonatados, estos eran ¿no? de carbono, sí. Muy cerca de ellos había unas estructuras de carbonatos. Estos han tenido mucha discusión. Ha habido ahí, bueno, artículos muy buenos, muy sesudos sobre la caracterización de esto. Lo único que no está claro es lo de que sean de carbón, porque los biomorfos que yo estudiaba entonces y que se pusieron de un ejemplo de que se podían hacer ese tipo de estructuras son de carbonatos, pero ahora tenemos estos de aquí, que esto es, los que os he enseñado es carbón, es ácido cianhídrico, polímeros de ácido cianhídrico. Bueno, no sé, nos entusiasma ver estos descubrimientos, pero luego ¿Mm? nos decepcionamos, después de habernos ilusionado con estos descubrimientos, nos decepcionamos sabiendo que llega gente como tú y dice, cuidadito, que la ciencia... No, pero hay es que la más. ciencia No, es que es así, claro. Es que es así. La ciencia es así, igual que si alguien viene ahora y dice que lo que hemos encontrado, que no, que es el boro, que puede ser el borosilicato, el boro, y estamos haciendo experimentos para comprobar. Es decir, que lo que yo creo es que cualquier científico que trate de hacer descubrimientos tiene que estar preparado para que a él también le den. Se lo refuten. ¿Eh? Para que se lo refuten. Claro, es que si no, sí. No, yo es por eso en esto siempre es espíritu deportivo, es decir, tú haces esta reivindicación, bueno, no te puedes imaginar lo que a mí me ha caído, cuando empezamos a publicar este tipo de cosas, bueno, pero si tú dices, bueno, me acuerdo con Bill Schaub, que era el pope de la micropaleontología, ¿no? Y Bill Schaub me dice, no, imposible, tal, bueno, pero dígame dónde está el punto débil de esto, ¿no? Porque si no, es imposible. Bueno, pues, claro. Y con alguna faena, o sea que, pero yo creo que eso es hombre, y es interesantísimo, porque uno de los problemas más grandes, o sea, si a mí mañana, colegas de los que están en Perseverance, ¿no? La gente que tiene el robot de esto de NASA ahora allí, viene y dice, hoy hemos encontrado vida en Marte. Bueno, pues normal. Es decir, pues sería de esperar. ¿Por qué? Pues que un planeta hermano a la Tierra, los primeros 500 millones de años prácticamente debieron de ser muy similares y se ha formado vida aquí, ¿por qué no allí? O sea, el problema gordo para un racionalista es decir, si finalmente, es muy difícil, claro, porque nunca sabrás, pero si no se encuentra vida en Marte, el tema está de, bueno, pues entonces lo que hemos encontrado nosotros en cierta medida justifica eso. Porque ya la vida no es algo que dice, bueno, es que depende de eso, de un soplo divino, ¿no? De un soplo de una reacción química autoorganizada que realmente... Pues no, es que probablemente la cosa sea tan pura lotería, o sea, puro random, puro reacciones de tipo aleatorio, que unas llegarán a crear vida, o sea, que sea algo complejo, que tenga una reproductibilidad y después tenga una capacidad de metabólica o no, o otro tipo de vida que no sabemos. Esto es la reunión, ahora vamos a hacer una reunión sobre eso, o sea, ¿qué otro tipo de vida se podrían haber dado con esta química? Sí, pero casi siempre estamos buscando los símiles de nuestra propia vida, ¿no? Y definimos la vida por lo que conocemos. A lo mejor otras estructuras autoorganizadas te daríamos el nombre de vida, pero sería otra cosa, porque parece una redundancia. Vida es lo que nosotros entendemos por vida. ¿Y qué entendemos por vida? Pues la vida. Es decir, no salimos de ahí. ¿Vale? Ya me imagino. Bueno, pero es que el asunto es altamente apasionante. No, pero tenemos mucho tiempo. No. Hola, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Gracias. Yo tenía una pregunta. ¿El horizonte entonces de la investigación o de las investigaciones, hacia dónde va a ir? ¿Hacia estudiar más biomorfos o hacia el estudio de la bioquímica o de la posible catalización de reacciones que pueda haber?
¿Qué líneas van a seguir en el futuro? Es que es un proyecto muy gordo. Entonces aquí hay gente, mira, Wolfgang Bach en la Universidad de Bremen, él va a estudiar básicamente interacción roca-fluido en busca de serpentinización y entender muy bien la serpentinización. Eso es fundamental para nosotros, pues el contexto geoquímico, ¿no? Mark van Zuylen, es un geobiólogo y él lo que va a hacer es temas de detección de vida primitiva, es decir, él va a coger los bacterias, distintos tipos de bacterias, de arqueas, de verdad, en fin, y va a silicificarlas, un mecanismo que estamos discutiendo cómo hacerlo para que sea muy geoquímico, y a la vez va a coger los biomorfos que nosotros le vamos a enviar de metálicos, óxidos metálicos, de carbonatos y estos de orgánicos del experimento de Miller. Y va también a coger materia orgánica sin más. Alta presión, alta temperatura y ver cómo la taxonomía, digamos, de eso, ¿no? Entonces, esa es otra parte experimental. Después, Dennis Gebauer en la Universidad de Hannover, él lo que va a hacer fundamentalmente es estudiar la sílice. O sea, no conocemos bien la química de la sílice disuelta y sobre todo de cómo se autoorganiza para la precipitación. Es decir, estadios iniciales de... Con diatomeas sí que ha habido estudios sobre sílice, óxido silicio 4, creo que es. Sí, con diatomeas ha habido... Pero no es semejante, ¿no? No, claro, es que la diatomea ya... O sea, estamos hablando de biomelización, esto es otra cosa. Aquí lo que estamos tratando de ver es cómo la sílice, si a nivel nanomolecular, tú fíjate que estamos trabajando a temas de la escala de nanómetro, ¿no? Si la sílice es capaz de autoorganizarse, inducir la organización de las moléculas orgánicas que a su vez pudieran inducir nuevos mecanismos de precipitación de sílice. Ese es el papel que está ahí Dennis Gebauer trabajando en eso. Y nosotros fundamentalmente lo que vamos a seguir es con los experimentos de Miller, pero ahora la idea es hacer reactores planos. Esto tiene una complicación porque, claro, lo que queremos es ver lo que está pasando. O sea, claro, todo el mundo me pregunta, ¿y cómo se forman esas estructuras y cómo crecen y tal? Pues no podemos saberlo. Pero sí estamos haciendo microchip y la idea es meterse en 60.000 voltios en los microchips y también utilizar radiación ultravioleta intensa, que es el otro tipo que podría haber. Sí, esa sería la nuestra. Y a la vez nosotros también lo que estamos haciendo es buscar cuáles son los límites de la autoorganización mineral. Es decir, si ya emulamos la morfología muy bien, las texturas la morfología muy bien, hay otras cosas que se pueden conseguir, es decir, por ejemplo, movimiento, automovimiento. Eso probablemente sí, es decir, la idea es ver hasta dónde... Es un proyecto muy, muy gordo, mucha gente trabajando y bueno, vamos a ver qué pasa. Pues muchísimo ánimo y mucha suerte. Muchas gracias. Hola, Juanma. Tenemos un amigo común, Juan Pérez Mercader, sí, que está en Harvard, sí, y que está intentando generar vida en un tubo de ensayo. Él ya afirma que ya ha generado vida en el tubo de ensayo, tanto en cuanto a las reacciones que hay son las que se atribuyen a la vida. Pero este hombre tiene como segundo desafío generar vida que no esté basada en la química del carbono. Y de hecho, él trabaja con experimentos en que no interviene la química del carbono. Y aún así afirma que ha generado algo que se parece a la vida en los tubos de ensayo. No sé yo qué te parece a ti esa filosofía de una vida compleja fuera de la complejidad de la química del carbono. Total. ¿Tú crees que hay también una vía por la cual la complejidad de la vida se puede intentar hacer fuera de la química del carbono? Porque realmente te digo una cosa, la base es que la vida es algo que emerge en un sistema muy complejo. No conocemos sistema más complejo, químicamente hablando,
que la química del carbono. Y todos los componentes de la química del carbono al mismo tiempo son los más abundantes en el universo. O sea, blanco y en botella, lo más complejo, lo más abundante y la vida como fruto de la complejidad. ¿Tú realmente crees que fuera de la química del carbono hay esperanzas? Yo creo que por lo menos merece la pena buscarlo. Y esperanza sí que hay. Mira, la sílice es muy abundante también como el carbono. El tema está en que la vida que conocemos, porque es la única que tenemos, es muy limitada, como tú estabas diciendo, ¿no? Pero puede ser que es la vida que no ha dejado desarrollar otras. Imagínate estos protomundos. Tú tienes ahí toda una serie de materiales, o sea, de estructuras que se van creando, reacciones químicas que van dando lugar a polímeros de mayor complejidad, ¿vale? Y tú puedes tener en sitios distintos, en pozas distintas, ambientes de sequedad, después de dilución, y que se van formando cosas más complejas y más complejas. En cuanto que una de ellas se estabiliza y digamos, conquista, concretamente lo que sabemos de la vida que tenemos nosotros, es capaz de, no solo de conquista, sino que castra cualquier otra vida que pudiera aparecer. Entonces, el hecho de que nada que conocemos nuestra vida y que es muy compleja, pues en principio no tendría por qué significar que otra vida no pudiera, o sea, otros mecanismos pudieran dar lugar a otro tipo de vida. Pero es que no los conocemos. Y como él ha dicho anteriormente, toda la investigación del origen de la vida ha sido muy, y bueno, solo del origen de la vida, de crear vida artificial, es muy antropocéntrica. Estamos simplemente mirándonos al ombligo. ¿Por qué los robots se parecen a nosotros? No tiene ningún sentido, ¿no? Pero se hacen pareciéndose a nosotros, porque todavía tenemos esa idea. Pero yo creo que, de hecho, uno de los no sé si lo tengo, no lo tengo aquí. Uno de los objetivos de nuestro proyecto es saber los límites de la autoorganización mineral, hasta dónde podemos llegar. Y cuando me refiero a mineral, es algo que el carbono no sea fundamental. Pero puede ser carbono, claro. Bien, pues termino diciendo que realmente conocemos mucho de la química en general y no conocemos una química más compleja que la del carbono. No hay alternativa. No me puedes decir, no, mira, sí, esta otra química también se desarrolla y crea una complejidad muy grande. ¿Cuál? No la hay. Yo creo que me quedo con la química del Desde carbono. el punto de vista de lo que es química molecular, sí. Desde el punto de vista de la interacción entre, por ejemplo, la sílice y la química orgánica, yo creo que hay juego. Lo único que sí que es importante, pues claro, Juan, pues eso, y otra gente que está, no, es que no, hemos creado bien en el laboratorio. Yo siempre digo, como no hagáis algo que por lo menos arrastre, que es lo que decía Mike Russell, por lo menos que se arrastre. Y ya entonces empezamos a hablar. Pero claro, decir, he creado vida, bueno. ¿Alguna intervención más? ¿Ninguna curiosidad? Pues entonces, muchísimas gracias, Juanma, Gracias a vosotros. por tu interesantísima conferencia. Un abrazo.